lo que nos convoca en esta tarde es poder hablar acerca de lo que ha ido pasando con la pareja, o de lo que creemos que podría estar pasando con la pareja humana en esta época dura, difícil, que es la de la pandemia que estamos viviendo, y que estamos viviendo porque aún no pasa, aún en los países que mejor la han enfrentado. Vemos rebrotes de la enfermedad y, como dicen en Chile los periodistas, esta es una noticia en desarrollo. Quisiera darle la palabra a Alfredo para continuar con su presentación y a ver si nos puedes dar una primera aproximación a la experiencia que tú has tenido en Italia respecto de este tema que nos convoca hoy día. De acuerdo, te agradezco mucho, Rodrigo, y a todos ustedes por esta gentil invitación. Ya nos conocemos desde hace muchos años. Chile está en mi corazón desde mi infancia, porque parte de mi familia se ha radicado en Santiago. Eran hermanas de mi abuela materna. Por lo tanto, yo he ido y venido infinidad de veces a Santiago en toda mi infancia y mi adolescencia hasta que me recibí de médico. Y hoy en día, por esas vueltas del destino, tengo un hijo que vive en Chile hace 9 años y tengo 2 nietitos chilenos, uno nacido hace muy poco. Así que mi corazón está en Chile seguramente muy bien plantado, muy bien radicado. Les quiero agradecer esto por esa razón y también por el hecho profesional, porque nos hemos conocido. Recuerdo que cuando Cecilia Jara era presidenta del instituto, me invitó a un seminario y también contribuyó Marcela Flores y Paz en el año 2006. Así que estuve 3 días trabajando, muy lindo, y he vuelto luego a presentar un libro, casualmente que Rodrigo muy generosamente lo presentó, que era un libro que sintetiza el trabajo el trabajo directo con la familia de origen de los terapeutas en formación. Es toda una experiencia que nació en Chile en el 2007. Por eso tiene mucha importancia en mi recorrido también en Chile, porque esa experiencia que hice por primera vez directamente en el 2007-2008 dio lugar a otras experiencias en Europa y también en Chile. Por lo tanto, estoy muy conectado con todos ustedes. Y para mí es hoy una oportunidad preciosa de volver a estar con ustedes y de transmitir quizás algo de lo que pudimos ver con 2 o 3 meses de tiempo antes de que llegara la pandemia a Latinoamérica. Yo haría una distinción, Rodrigo, de entrada para encuadrar el tema y diferenciar la cuarentena del aislamiento, porque el aislamiento es personal, es una decisión personal de evitar una infección, y la cuarentena es una restricción obligatoria de la libertad y de los movimientos, y esto genera una cantidad enorme de emociones ya, de rabia, de miedo y de ganas de buscar los culpables, digamos, ¿no? Como un modo de canalizar la ansiedad. O sea que creo que eso ha jugado un rol muy importante, sobre todo en las familias que viven al día y aquellas personas que tienen que salir a buscar el pan todos los días. Ha sido infernal esto, ¿no? En todo el mundo. Desde luego yo estoy muy cercano a Latinoamérica por razones obvias,
Además tengo otro hijo que vive en Perú, por lo tanto conozco bien lo que pasa en Argentina, en Chile, en Perú, y lo lamento enormemente porque no creo que el Estado pueda proveer la seguridad y la garantía de la alimentación cotidiana, y la gente desesperada por buscar el pan no piensa en el virus ni en nada, sale a la calle a tratar de vivir. Entonces, es un tema que ha traído innumerables eh, preguntas y situaciones límite, ¿no? Porque lógicamente no es solamente una pandemia, una situación límite. Ustedes han tenido terremotos muy importantes, hay tsunamis, etcétera. Y también en la vida de una persona puede haber muertes violentas, inesperadas, de familiares. O sea, son todas situaciones límite que el ser humano enfrenta del mejor modo que puede. Nosotros, como los animales, frente a un impacto tremendo, tenemos dos tipos de respuestas, ¿no? O la parálisis o la tempestad de movimientos. Como un conejo que siente la presencia de un zorro, se paraliza y se mimetiza con la naturaleza para no ser percibido, o escapa corriendo sin ton ni son. Y los seres humanos hacemos lo mismo. Por lo tanto, esta situación contextual es muy compleja y es muy complicada y es muy difícil porque toca todos los resortes emocionales de nosotros. Nosotros somos seres emocionales que pensamos, no somos seres racionales que sentimos. Por lo tanto, hay un montón de emociones que vienen y que a veces no se pueden catalogar y que se viven y que, bueno, es inevitable que todo esto pueda desarticular ciertos equilibrios conseguidos, y no siempre es negativo esto. Por ejemplo, he seguido algunas parejas online en terapia y he visto con sorpresa una pareja que, por ejemplo, ella todo el tiempo criticaba al marido por todos los ángulos posibles, habidos y por haber. Y trabajamos mucho con las familias de origen, con ellos, para entender eso. Y bueno, cuando los vi online, estaban fantásticos. Y ahí me di cuenta, tontamente, pero solo en ese momento me di cuenta que lo que quería esta mujer era más presencia del marido. Y parece absurdo, ¿no?, que un terapeuta no piense en una cosa así. Pero bueno, la pandemia ha traído también este tipo de experiencias en las que las parejas se dan cuenta que han estado un poco alienadas por el ritmo de la vida infernal y que necesitaban estar más tiempo juntas. Así que no todo fue negativo. Lógicamente hubo situaciones de explosiones y de pedidos de divorcios. En Italia se calcula, porque todavía no hay estadísticas confiables, pero que hay un aumento entre un 20 y un 30% de pedidos de divorcio. Incluso el Consejo Nacional Forense estableció la posibilidad de un divorcio veloz a través del web. O sea, los abogados, la pareja que quiere divorciarse y el tribunal se unen online previo pedido de un mail certificado de las parejas que quieren divorciarse. Y esto es un método que ha hecho que el divorcio sea mucho más fácilmente realizable en este momento y seguramente continuará como praxis. Así que estamos viendo bastantes cosas y evaluándolas todavía. No hay
claridad completa, pero ya son varios meses de experiencia y podemos ver eso. Y también experiencia como terapeutas de cómo manejar esta situación. O sea, el terapeuta creo que tiene que focalizar bien sus propios miedos y angustias, metabolizarlas al máximo posible para que no reverberen en contacto con las angustias de los pacientes. El terapeuta tiene que hacerse cargo de la emocionalidad de los pacientes que necesitan un interlocutor. Quien está sufriendo necesita a alguien que lo mire a los ojos, que le responda inequívocamente, que no sea ambiguo en las respuestas, que no mienta ni mistifique y que responda, digamos, con mucha claridad lo que los pacientes necesitan. A mí esto me lo enseñaron los pacientes psicóticos con quienes yo trabajé los primeros 15 años intensos de mi vida profesional en Buenos Aires, con pacientes esquizofrénicos, la mayor parte, y sus familias, en una clínica que habíamos abierto en mayo del 68, una fecha emblemática en el mundo, porque éramos psiquiatras, pero también antipsiquiatras. Y empezamos a trabajar con la psicosis, sabiendo que si no se trabajaba con la familia no se podían esperar buenos resultados. Y así fue mi mayor experiencia, y creo que mis mejores maestros fueron los pacientes. Tuve muchos maestros en mi vida, a quienes agradezco mucho, pero los mejores han sido los pacientes porque con su sufrimiento me enseñaron a ayudarles. Y Ah, entonces, de ahí vino la experiencia, termino de decirte esto, que creo que es importante. Nosotros veíamos los pacientes graves con sus analistas o terapeutas que los internaban y los poníamos en la misma habitación a la familia, al paciente, al terapeuta, y tratábamos de mediar en estos sistemas terapéuticos disfuncionales, que lo eran siempre. O el paciente estaba en coalición con su terapeuta contra la familia, o el terapeuta y la familia contra el paciente, y así. Entonces nosotros poníamos a charlar, y yo oí no solo centenares de pacientes, oí centenares de terapeutas hablando con sus pacientes. Y ustedes saben que Buenos Aires es un lugar donde el psicoanálisis prosperó enormemente, excesivamente. Hemos tenido hiperinflación no solo económica, sino también de terapeutas. Y yo oía a estos pacientes, pues los esquizofrénicos son siempre muy inteligentes, ¿no? Y con 15, 20 o 25 años de análisis, como tenían algunos de estos pacientes, sabía más psicoanálisis que yo, que me estaba formando y que tenía que ayudarlos. Y yo los oía hablar a los pacientes con el terapeuta sobre transferencia, resistencia, identificación, proyección, etcétera, y estaban locos como cabras, ¿no? Entonces empecé a pensar cómo los podía ayudar. Y fue ahí donde me di cuenta que el lenguaje, que es la máxima adquisición del ser humano en el desarrollo biológico, sin embargo nos permite mentir y mistificar. En cambio, las emociones no mienten nunca. Y ese fue el terreno que yo elegí para empezar a trabajar con los pacientes, y que eso ha sido toda mi vida, ha sido el territorio privilegiado con el cual trabajar. Perdóname esta introducción demasiado extensa, pero era para situar el contexto y para situar mi está experiencia. bien, está bien. Alfredo, todavía es muy temprano para saber exactamente qué cosas están pasando en la pareja contemporánea a propósito del COVID. Pero hay algunas cosas preocupantes
que han ido saliendo. Preocupaciones, por ejemplo, sobre los niveles de violencia sobre la mujer detectados en este periodo. Uh, y también sobre los niveles de sobrecarga de trabajo en general, pero de trabajo femenino sobre todo, ¿no? En donde se ha multiplicado el trabajo tanto en trabajo fuera de casa como el trabajo en casa. Trabajo fuera de casa que ahora se hace desde la casa. Este, ¿Cuál ha sido la experiencia o las primeras insinuaciones que hay respecto a estos temas en tu realidad? Bueno, también eso acá sucede y todavía repito, no hay estadísticas confiables en ninguno de estos temas importantes porque estamos en plena evolución. Desde ya que las situaciones límite provocan muchas cosas. Las cosas negativas puede ser la explosión de los afectos, sobre todo porque las parejas, creo yo, que tienen un defecto, todos lo hemos tenido todos, de hacer explotar adentro de la pareja los problemas en vez de ponerse codo a codo y enfrentar los 3 o 4 o 5 problemas más importantes de todas las parejas, que es los hijos, la economía, la sexualidad, la familia de origen, el tiempo libre. Son 4 o 5 temas fundamentales. Cuando los pacientes vienen y hacen explotar adentro de la pareja los conflictos, muchas veces los resuelven, pero quedan con muchas heridas y quedan agotados. Entonces yo los invito siempre a ponerse codo a codo y a externalizar los problemas, a enfrentarlos uno por uno juntos. Y desde luego el tema de la violencia es un tema grave, el feminicidio, todo lo que está pasando en las parejas. Yo creo que mucho de esto viene por un error fundamental en la formación de la pareja, y en esto cuenta mucho nuestra cultura, porque se piensa que la pareja, ¿no?, con el amor romántico debe ser fusional. La clave para comprender esto es que, bueno, el amor romántico es esa fuerza extraordinaria, embriagadora, en el cual dos personas prácticamente salen de la realidad, ¿no? Freud lo llamaba psicosis temporaria. Y bueno, los torrentes de endorfina hacen que las personas vivan en una dimensión distinta. Se creen normales, pero en realidad no lo son. Las personas enamoradas enseguida uno las detecta en cualquier lugar porque flotan a 4 o 5 metros sobre el piso, como los cuadros de Chagall, los personajes de Chagall, ¿no? Las personas enamoradas viven en otra dimensión. Y ahí se produce esa fusionalidad que toda nuestra cultura insiste en eso, desde tiempos remotos, desde Platón en el Simposium hasta los mitos de Romeo y Julieta, Tristán y Isolda, etc. Ustedes se imaginan que Romeo y Julieta murieron para que el amor sobreviviera y llegara hasta nuestros días. Pero si se hubieran casado, ¿se imaginan el lío que habrían hecho los Montecchis y los Capuleto, ¿no? Tendríamos que haber tenido ya el terapeuta de pareja ahí. O sea que esa fusionalidad, que en realidad desean profundamente todos, porque está muy promocionada por la cultura, no es lo que hace que una pareja sea funcional, porque el amor romántico muere entre 2 años, 2 años y medio, máximo 3. Si viven en 2 regiones distintas durará un poco, en 2 países distintos un poco más, en 2 continentes distintos un poco más, pero al final el amor romántico muere. Y ese es un momento muy delicado en la vida de una pareja, porque muchas parejas terminan ahí. Yo tenía un paciente que no sabía nada de todo esto y me decía, yo me enamoro cada 2 años y medio.
Y él cada 2 años y medio cambiaba pareja, pero lógicamente no podía tener una familia, no podía asentarse, digamos. Y entonces yo creo que llegamos al punto en que yo soy muy crítico de nuestra sociedad, tanto sea en Latinoamérica como en Europa, donde no hay ningún tipo de prevención de la vida de pareja. Esto es una cosa inexplicable. Es como que la pareja viniera asignada desde el Medio Oriente, ya con un aspecto victimista de ser solo sistema de procreación. La palabra cónyuge, cumyugo, con el yogo, ¿no? Como los bueyes que tiran de la carreta sin siquiera poder mirarse hasta que uno de los dos no cae, ¿no? Eso es la imagen, creo yo, victimista muy fuerte que tiene la pareja. Y el tema del espacio de intimidad, que es fundamental en la pareja, no viene estimulado por nuestra cultura. Yo les digo a las jóvenes parejas, tengan un jardín vallado donde no entren ni las familias ni los hijos. Saquen las malas hierbas, planten plantitas y hagan crecer las flores, y a medida que crecen los hijos, alarguen ese vallado, porque un día van a tener que vivir ahí. Esto no se enseña en ninguna sociedad. Y esto es parte del drama de la vida de pareja. Por eso pasa de todo cuando hacen explotar adentro de la pareja los problemas no resueltos, entre ellos la violencia. Pero la violencia tiene una lectura sociológica en la que yo estoy parcialmente de acuerdo. Yo creo que el problema del feminismo y del machismo son dos lecturas equivocadas, porque puntan sobre el individuo y no sobre la relación de la pareja. Y entonces creo que en mi experiencia, trabajando mucho con las familias de origen, yo he visto que muchas veces la violencia viene de ambas familias, del el golpeador y de la persona golpeada. Porque hemos visto que también la persona golpeada ha sido muy golpeada en su propia familia, y el golpeador también. Entonces, cuando se juntan, la pareja se convierte en un fusible que salta inmediatamente, como en una casa, para proteger la instalación completa, ¿no? Entonces, en las parejas salta el conflicto, que yo creo que tiene su origen en el autoritarismo intergeneracional transmitido, y que como fusible salta en la pareja. Entonces, yo creo que un drama en las relaciones íntimas de larga duración es el sentimiento de posesión. Eso es lo que arruina toda relación, sea de pareja como de padres e hijos. En relaciones íntimas de larga duración tiene que haber libertad, porque la libertad lo único que hace es florecer el amor, ¿no? Y entonces, unidos hasta que la muerte nos separe, es una inyunción muy, muy fuerte de la cultura. Y fíjate que en Estados Unidos, entre la sexta parte y la cuarta parte de todos los homicidios cometidos son conjugal murder, o sea, asesinato conyugal. Se lo tomaron demasiado en serio, ¿no? Hasta que la muerte no los separe. Entonces yo creo que eso nace del grillete se dice, ¿no? Lo que tienen los presos atados con las cadenas. La gente con el grillete se desespera y hace locuras. Entonces yo creo que eso es una de las razones del brote de violencia,
Yo no lo leo en el sentido de género, sé que voy contra tendencia, pero yo hablo de la clínica, de lo que he visto. Y yo he visto trabajando mucho con las familias de origen, por ejemplo, que extrañamente muchas veces la mandante de una violencia es otra mujer, Ah, que es la madre o la hermana del golpeador, que le dice, anda ahí y castiga a esta intrusa que ha querido combatir los mitos de nuestra familia, ¿no? Y he tenido varios casos tratados así, donde la violencia tiene una raíz que viene de más lejos de lo que nosotros vemos. Porque trabajar solo con la diada es engañoso. Por eso yo trabajo desde hace muchos años con los sistemas familiares de origen y bueno, ahí veo todas estas cosas. Entonces yo am- cuento como clínico lo que veo, ¿no? ampliando, ampliando aquello, tú señalabas hace un rato como distintos ámbitos, ¿no? En que se expresa lo relacional y también lo conflictivo relacional. Por ejemplo, el ámbito de la sexualidad e intimidad, el ámbito de la parentalidad, el de la economía y la finanza, en fin. Eh, ¿Qué crees tú porque esta es una apuesta, pero que serán los síntomas, por así decir, que se exacerben en estos tiempos eh, especiales que estamos viviendo en relación a esos diferentes ámbitos? Y bueno, es el momento de la verdad, ¿no? Las situaciones límites, como pueden ser también otras situaciones que no solo la pandemia, pero la obligación de estar en cuarentena sin poder salir del mismo ámbito, hace que la gente tenga que definir la relación. Y esto es central en la terapia de pareja y en la vida de pareja, definir la relación. Porque en general, en la vida habitual que hemos tenido hasta la cuarentena, hasta la pandemia, es que, bueno, se estaba 2 o 3 horas juntos en el día, Mm. porque el resto, cada uno trabajaba por su lado y compartían, y muchas veces compartían cosas de la ordinaria administración, ni siquiera tienen tiempo de mirarse a los ojos y de decir lo que sienten el uno por el otro. Entonces la cama está llena de niños, de facturas, de boletas y de parientes y qué sé yo, y bueno, con esa multitud de cosas no se puede hacer bien el amor, ¿no? Y entonces, todo esto, la pandemia en cierto sentido obligó a que parejas que se mantenían gracias a vías de fuga que uno o ambos tenían, o amantes, o trabajo, porque se, se es infiel no solo sexualmente, se es infiel también con el trabajo, con la ocupación, con el tiempo que, que, que nos permite tener el momento de estar frente a frente, mirarse a los ojos y decir lo que uno siente con el otro. Entonces, esta situación de la pandemia ha sido definitoria, o sea, no pueden escapar. Es un poco como la obra de Sartre, ¿no? A huis clos, a puerta cerrada, de ahí es el infierno, decía Sartre, ¿no? Y muchas parejas simplemente definen ahí que, bueno, ya la situación estaba muerta desde hacía tiempo, pero se encargan simplemente de realizar eso y de hacerlo. Pero en otras no. En otras, como les decía antes, vuelven a descubrir cuánto tiempo perdieron en sus propias vidas, ¿no? Por cosas fútiles. Yo creo que, por ejemplo, yo culpabilizo mucho a la sociedad de consumo, la crisis de la familia, porque lo primero que ha consumado ha sido los padres, donde un obrero, un
un empleado o quien sea tiene que darle al hijo, por lo menos acá en Italia, ¿no? El celular, el computer, el software y qué sé yo, de movida eso. Si no se lo das, los hijos piensan que los padres son incompetentes y los saltan por arriba y se van a la diáspora del web, donde pasan desastres. Entonces yo estoy contento que muera, o por lo menos que se revitalice, que se racionalice la sociedad de consumo, porque yo la vi nacer. Gracias a tantos años de vida que Dios me dio, yo de pequeño no había plástico, no había ni televisión, no había antibiótico, nada. Yo vi nacer la sociedad de consumo y honestamente creo que ha consumado la familia. Entonces, en ese sentido, la pandemia puede ser saludable, puede volver a la esencialidad de la vida y a dejar cosas fútiles de lado. Así que no todo es negativo. Pero cuando hay parejas que ya están muertas hace rato, bueno, simplemente tienen que enterrar el amor, ¿no? Porque si no da mal olor. Eso es Ah, la definición, ¿no? aquí seguramente hay, lo decíamos al principio, en esta audiencia, muchos terapeutas y no pocos terapeutas de pareja. Quizá pueda ser interesante para ellos saber cómo te la has arreglado tú en este tiempo en que has tenido que ver seguramente parejas a través de Zoom, a través de medios digitales. ¿Qué ha cambiado en esta experiencia de trabajo con pareja y familia en este periodo para ti? Bueno, ya te digo, yo hablo más bien sobre las cosas que oigo y leo, porque en mi experiencia personal, el de todas las parejas que tengo tratamiento, ninguna hizo un pedido de divorcio inmediato o terminó. Están en proceso terapéutico y entonces en algunas he visto más bien la mejoría del poder estar más tiempo juntos y el proponerse seguir estando así. O sea que hay cambios en la pareja. Lógicamente, cuando las parejas ya están muertas, no vienen a nosotros, van Ajá, directamente al abogado. sí. Y entonces son más los abogados los que pueden hablar de esto, del aumento de las separaciones o divorcios, que los terapeutas. Esta es mi experiencia personal, ¿no? Y Ujú. Eh, sobre eso, justamente sobre la separación y el divorcio, ¿nos estabas empezando a contar tú alguna primicia en términos de la manera de poder enfocar estos divorcios imposibles? Eh, no sé si quieres contar un poco acerca de eso, que parece un tema muy interesante y que a propósito de los divorcios acelerados, que lo hemos empezado a escuchar ya en la experiencia china, ¿no? sí. Sí, Pero parece inicial. que están retrocediendo en China, ¿eh? Eh, sí, 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 O sea sí, que es una primera reacción. sí. Bueno, todavía no sabemos cómo va la cosa. Exactamente. eh, Bueno, lo que vos me preguntás es una cosa muy técnica y con mucho gusto te puedo contar el origen de esta técnica que he creado en los últimos años y que he presentado en el Congreso de Relates este año y se está por publicar ahora en la revista Redes. La técnica se llama del agradecimiento recíproco y que considero que es una técnica útil para las separaciones imposibles. Es decir, aquellas parejas que están separados hace años, por ejemplo, tenía una pareja hacía 11 años que estaba divorciada, vuelta a casar y seguían enredados en discusiones estériles. Y bueno, y parejas que mandan los abogados porque ya no saben más qué hacer con ellos, porque están desesperados los abogados, ¿no?
Y bueno, yo tomé de una experiencia con Florence Caslow, una terapeuta americana que hace unos 30 años publicó un ritual del divorcio que había tomado del judaísmo antiguo, que es la única religión que tiene un ritual para el divorcio, donde el Bet Din, que es un tribunal supremo de 3 rabinos, se reúnen, designan un rabino para que hable con la pareja. El rabino les dice, bueno, ustedes se amaron, se casaron, tuvieron hijos, el amor ha muerto, entonces agradézcanse el bien que se han dado y cada uno vaya por su camino. Entonces la Caslo hacía una especie de sociodrama con esto. Invitaba a los hijos, a los familiares, etc. En cambio yo, la técnica mía es absolutamente contraparadojal, porque considero que el ritual es útil, pero no es suficientemente fuerte para disolver situaciones enquistadas de años, como pasa en estos casos. Y entonces cuando ellos vienen peleando, generalmente en la primera sesión, o a veces en la segunda, en medio de los gritos, yo les digo que se sienten frente a frente, tocándose las rodillas, que se tomen de las manos y se miren a los ojos. Lógicamente me miran como si yo estuviera totalmente loco, pero yo con cara de jugador de póker les digo, bueno, háganlo. Y entonces les pido que alternativamente se agradezcan todo el bien que se han dado, cosa por cosa. Te agradezco por los viajes que hicimos juntos, te agradezco por las comidas que me hiciste, te agradezco por los hijos que me has dado, te agradezco, ¿no? Cada uno tiene que agradecer cosa por cosa el bien que se han dado. Después de lo cual les pido que se abracen en silencio el tiempo necesario. Entonces es un momento de una gran emocionalidad porque generalmente lloran y, bueno, pasan cosas importantes. Por ejemplo, un paciente le dice a la mujer con quien estaba peleado permanentemente, te agradezco que me hayas acogido porque yo no sé dónde estaría hoy sin esto que hiciste conmigo, ¿no? En aquella época, una cosa muy fuerte, ¿no? Entonces, paradojalmente, el agradecerse recíprocamente el bien que se han dado, les quita esta rabia y este encarnizamiento que tiene de señalar las cosas que no van, porque no pueden aceptar que todo haya sido una porquería. Y entonces, reconociendo el bien que se han dado, restablecen que no fue perdido eso, que los valores siguen estando, que fue una experiencia útil también, y que entonces, paradojalmente, esto funciona como, se deshace como nieve al sol. Yo he visto que en 2 o 3 sesiones se van. Y tengo varios casos así. Bueno, lo he presentado en este trabajo que se va a leer dentro de poco. Bueno, esto podría darnos el pie para un momento de encuentro de las parejas. Lógicamente, no es esta técnica que me pediste que explicara, no es lo que está pasando en las cuarentenas, ¿no? Porque, evidentemente, no están en las separaciones imposibles. Están en una convivencia que a veces resulta imposible, pero puede ser el momento de la verdad y donde se define una relación y donde se pueden tomar de las manos, mirarse a los ojos y decir lo que cada uno siente por el otro. Y como no se pueden escapar de ahí, al final lo tienen que enfrentar. Porque la gente tiene el arte consumado de buscar escapatorias todo el tiempo. La gente es evitante
por naturaleza y la sociedad nuestra, la mala educación es evitante. Entonces, una situación límite como la pandemia te obliga a definir las cosas. Y esto es muy importante porque lo que yo he visto que hace más daño no es el conflicto, es la indefinición de la relación, es la incertidumbre lo que causa daño. Y eso las parejas lo tienen por ahí todos los días de su vida. Así que bienvenida sea la pandemia si podemos tirar todo esto al diablo y mirarnos y reconocernos. O sea que no todo es negativo. Muchos de los asistentes, de las asistentes a esta reunión, eh, que no son terapeutas y que tampoco ven parejas, se preguntarán por qué tu modelo, tu insistencia, digamos, en incorporar a las familias de origen cuando parecería ir a contracorriente de una idea de que la pareja tiene que resolver sus cosas solos y que mejor mantener a la familia de origen lejos, etcétera, digamos, ¿no? Y que, bueno, ¿qué les puedes decir tú a ellos de este Bueno, motivo, esto que yo te mueve? como terapeuta creo que el drama de las terapias de pareja es que se ve solamente a la díada y no se ve, se incorpora el genograma de las familias de origen, pero yo toda mi vida los he incorporado activamente en el trabajo terapéutico. Hace casi 40 años he creado un método en que convoco a cada familia de origen, o sea, la familia biológica, padres e hijos, de cada uno de los cónyuges o de los partners, separadamente sin el otro partner presente. O sea, invito a la familia de ella, sus padres y sus hermanos, sin el marido presente, y lo mismo hago con él. Desde hace tantos años, y ese fue el motivo de la invitación a Chile que me hizo Cecilia Jara, que había leído un artículo donde hablaba de esto. Luego, bueno, esto permite un brainstorming notable porque las parejas en realidad son la unión de dos sistemas familiares, no es la unión solo de dos personas. Son dos sistemas que se unen a través del vínculo de alianza, que es antitético al vínculo de filiación, que es biológico y endogámico, ¿no? Son dos cruces que hacen que la familia de origen no sea allá y entonces. Ese es un error muy frecuente que muchos terapeutas cometen también. La familia está presente y condiciona no solo el funcionamiento de la pareja, sino más allá entonces, porque la familia dura el tiempo que ellos vivan o nosotros vivimos. Esta es otra de las cosas en que yo voy contracorriente, porque yo incorporo gente de cualquier edad, porque he visto que un padre de 90 años o una madre con un consejo, un gesto de afecto, hace mucho bien a un hijo o una hija, y yo los invito porque creo que la pulseada, ustedes dicen pulseada también en Chile, Gallito, decimos, sí. ¿cómo dicen? Bueno, gallito, hacer un gallito. Gallito. Sí. Bueno, el gallito que el terapeuta hace con la familia es mortal cuando lucha contra una familia que no conoce, cuando lucha contra un sistema que es más potente que el individuo, y siempre va a perder el individuo, o sea, el terapeuta y el paciente, porque la familia es más fuerte. Ahora, que pierda el terapeuta y que tenga un fracaso terapéutico es parte del oficio. Nadie lo puede impedir. Pero del paciente se trata de la única vida que el paciente tiene. Por eso yo soy muy riguroso en esto. Yo he crecido en los fracasos terapéuticos y he visto cómo los terapeutas en un delirio de omnipotencia, en el santuario del consultorio,
enfrentan a una familia que no conocen y que simplemente no se dan cuenta de la intrínseca ambivalencia que los pacientes tienen en la terapia. Esto es fundamental para entender, porque ellos creen que cuando el paciente viene e idealiza al terapeuta y dice usted me va a salvar y qué sé yo, no se dan cuenta que el anhelo profundo que todas las personas tienen, o todos tenemos, es el encuentro emocional nutritivo con aquellas personas que te hicieron crecer y con quien acumulaste millares y millares de interacciones. Es un sistema muy potente, entonces hay que llamarlos a que nos ayuden a ayudar. No hay que ponerse en engallito con la familia, porque vamos a perder siempre. He visto infinidad de casos de corte emocional o cut-off, como decía Bowen, personas que se han separado precozmente de la familia creyendo que se diferenciaban con eso. Y en cambio Bowen decía, aquel que pretende diferenciarse de su propia familia, poniendo distancia física o emocional, no hace más que llevarse consigo una dosis de indiferenciación que aplicará en las nuevas relaciones significativas que tendrá. Y esa es la pareja, ¿no? Por eso yo he llamado al trabajo mío con las parejas per arte di levare, como decía Michelangelo cuando decía que la escultura estaba ínscrita en el mármol. Él lo único que hacía era quitar lo superfluo. Entonces yo en mi trabajo trato de quitar las identificaciones proyectivas que cada uno de ellos coloca sobre el cónyuge o el partner en un momento salvífico, porque ahora tú me salvarás, me darás el afecto que yo no tuve, el respeto que no han tenido por mí, etc. Y ese es el pecado original de la vida de la pareja, porque está destinado a fracasar, inevitablemente. ¿Por qué? Porque la pareja no está hecha para compensar las carencias de la familia de origen. La pareja es otra cosa. Yo creo que es así. Contigo en el camino de la vida estoy mejor que solo o sola. Punto. Todo el resto son todas identificaciones proyectivas que pesan sobre la pareja y a veces la sofocan. Por eso yo trato de quitar todo eso con una técnica también que he creado sobre la identificación proyectiva para ver si el amor existe todavía. Si el amor existe, inmediatamente va a reflotar y se va a encender la llama del amor, cuando uno quita esas proyecciones. Si el amor está muerto, lo mejor que hay que hacer es enterrarlo para que no dé mal olor. Estos son 50 años de experiencia en terapia de pareja.